Dios le bendiga a todos los oyentes en esta noche, tan cerca de ti. Queremos dar la bienvenida a todas las personas que nos ven a través de la señal por cable y también por la internet en la www.ccjerusalem.com. Queremos que usted pueda estar con nosotros en esta noche y pueda llamarnos también al programa, los teléfonos que están en pantalla en un instante, al 368-4319, 329-04 y 329-05. Repito el teléfono, 368-4319, 329-04 y 329-05. Hoy es una noche especial, hoy es un día muy especial para que usted pueda comunicarse con nosotros. Queremos que usted también sea parte de este programa tan cerca de ti. Llámenos a los teléfonos y también aporte su opinión, su punto de vista con respecto al tema de esta noche. En los últimos siglos, inclusive más exactamente en los últimos años, se ha venido dando esta nueva proliferación de modernismo en cuanto al matrimonio. Hoy las personas no se quieren casar, o si se casan con más de una, dos o tres o muchas más. Lo que nosotros llamamos bigamia o poligamia, o inclusive amor libre. Pero el matrimonio monógamo, como está escrito en la Biblia, como está en la voluntad y en el plan inicial de Dios en Génesis, como vamos a ver en esta noche, ya nos está dándole el valor que Dios le ha dado desde el principio. Pero antes de continuar este tema tan controversial en este último tiempo como es la poligamia, ¿será que Dios está de acuerdo o no está de acuerdo? ¿O bíblicamente podemos sustentar que la poligamia es un pecado? ¿O la poligamia es algo que Dios mismo nos da a nosotros? Llámenos y denos su opinión al respecto a este tema controversial que es la poligamia. ¿Será que Dios estipuló el matrimonio múltiple para todos los creyentes? Sí, si una persona de Barranquilla tiene un matrimonio polígamo, llámenos. Claro. Queremos que nos comparta cómo vive usted. Si usted tiene 3 esposas, cómo vive, ¿Cómo le hace? cómo es el asunto, usted a qué religión pertenece. Si hay alguien en Barranquilla que tenga 2, 3 mujeres, 2, 3 matrimonios, que viva con 3 hogares al mismo tiempo, le pedimos por que nos llame y nos informe cómo usted se siente y qué es su vida, cómo llegó a ese punto de vista. Queremos no pelear, queremos dialogar en la luz de la palabra de Dios. En esta preciosa noche vamos a estar hablando cómo debe ser el matrimonio, qué fue lo que Dios instituyó, qué es lo que está en la mente de Dios, por qué Dios pensó en una pareja en el huerto del Edén. ¿Será que todavía está vigente o Dios primero aprobó lo de la pareja y después vio que necesitaba más? ¿No será? Se equivocó, dijo, me equivoqué, perdóneme. Así ha dicho Jehová, me equivoqué. Es, error. Pero antes de continuar, queremos también darle la presentación especial a los invitados en el panel de esta noche. Y nos están acompañando aquí en la mesa de Tan Cerca de Ti, el pastor Jesús Rodríguez, el pastor Antonio Armenta, el hermano David Pérez y su esposa Mercedes Pérez. El pastor Ricardo también estará con nosotros dándonos esos consejos bíblicos en esta noche. Así que usted llámenos a los teléfonos que están en pantalla. ¿Y qué es la poligamia? Podemos iniciar este programa diciendo qué es la poligamia. La poligamia viene del griego varios matrimonios o matrimonios diversos en el mismo tiempo. Y en la Biblia, claramente, como muchas personas saben, vemos que muchos hombres fueron polígamos. Vemos que la historia nos marca que muchas personas tuvieron más de una o 2 esposas. La pregunta es en esta noche, ¿estaba y está Dios de acuerdo con este hecho cometido por hombres también imperfectos? Vamos a dar la respuesta en esta noche y la bienvenida a cada panelista aquí en Tan Cerca de Ti. Bienvenido, Pastor Armenta. Gracias, buenas noches para todos. El relato de la creación que está en Génesis capítulo 1, en el capítulo 2, perdón, el versículo 24, ahí vemos el relato de la creación de la primera pareja humana. Y aquí Dios está presentando el matrimonio monógamo, o sea, conforme a la voluntad de Dios. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y yo quiero que subrayemos esta frase que viene: y serán una sola carne. Los patriarcas del linaje de Set, sabemos la descendencia de Set, donde nuestro Señor Jesucristo, fueron presentados como monógamos. Por ejemplo, Noé fue monógamo. Mientras la poligamia hace su aparición, y aquí es importante, Jennifer, importante saber que aparece en Génesis capítulo 4,
versículo 19, del linaje reprobado de Caín, en el caso de Lamec, donde dice que tomó 2 mujeres. Así es. Seguimos avanzando y en la época patriarcal, Abraham tenía al principio una sola mujer, Sarai o Sara más adelante, pero como esta era estéril, toma a su esclava Agar. Ahora, esto es importante porque según el código de Hammurabi en el año 1700 antes de Cristo, eran costumbre de que si el marido podía tomar una concubina o una mujer adicional siempre y cuando la esposa fuese estéril. Ojo, una costumbre del entorno, no era de la voluntad de Dios, que eso quede bien claro, porque Claro. muchas personas dicen, ajá, y Abraham tuvo bastante, Claro. tuvo también David, Salomón. Esaú, recordemos Jacob tuvo 2 esposas, recuerden, Salomón. Lía y Raquel, Ujú. ¿verdad? Hermanas, y exacto, peor. Todo esto es interesante porque vemos que, y debemos recordar que el pueblo de Israel de una u otra manera fue permeado por las costumbres paganas, por el código de Hammurabi, todas esas leyes. Entonces tenemos que entender en ese proceso de la revelación progresiva, ¿verdad? Pero el plan de Dios original Eso. era una sola carne. Amén. Entonces fíjense que en el Talmud llegó a permearse tanto que en el Talmud allí vemos que el número de mujeres para un particular era 4 mujeres y para el rey eran 18. Por eso que David como rey quería tener varias mujeres. Eso es interesante por esas costumbres. Ahora, yo siempre he dicho, bueno, pero ¿qué nos dice el nuevo pacto, el Nuevo Testamento? Mire, antes de entrar en el Nuevo Testamento, yo quiero continuar en la parte de que la cantidad de esposas en un hogar contribuye a muchos problemas. Recordemos que las concubinas eran llamadas rebeldes, rivales, en 1 Samuel 1:6, y lo que pasó con Agar Claro. y Odio. y Sara, hubo rivalidad. Claro. Entonces, el hecho de estas personas, a través de estas costumbres que adquirieron ellos, lo que generaba era no paz en su hogar, sino violencia, rivalidades, conflictos. Cuando el pastor decía a alguien que tenga 2, 3, 4 mujeres, no pueden vivir en un mismo hogar, tienen que tener las famosas sucursales, y a pesar que sea a distancia, hay rivalidad, hay problema, los niños se afectan de una u otra manera. Ujú. Entonces fíjense que a raíz de eso comenzó ya la monogamia, el pueblo de Israel más adelante a tomar el rumbo original de ser monógamos. Yo siempre le preguntaba a las personas, bueno, nosotros lo miramos desde el punto de vista del hombre que puede tener 2, 3, 4 más mujeres. Yo le pregunto al hombre, ¿le gustaría a usted que su esposa tuviese 2, 3, 4, 5 maridos a la vez? ¿Le gustaría? Es una pregunta que quiero lanzar, y si a alguien le gustaría, me quiero Responder. escuchar, Que nos llame. correcto. que Llámenos nos y diga, llame. responda con una cruz. Exacto. Un pastor y un hermano me decía, pero bueno, muéstreme un texto antipoligámico. Ya le mostré en el Antiguo Testamento al comienzo, pero en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, y es allí cuando Jesús es tentado. Recordemos que hubo una ley de Moisés, la ley mosaica, que no era el plan de Dios, eso quede bien claro. En Marcos capítulo 10, se le acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondió y les dijo, ¿qué os mandó quién? Dios. Moisés. Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Recordemos que en esa época, si el hombre no le gustaba que la mujer le sirviera la comida, que no le gustaba el café caliente, ya era motivo de repudio. El único motivo en que la mujer podía, la mujer, no el hombre, dejar a su esposo, era si el esposo tuviese la profesión de curtidor de pieles. Porque había una cláusula en el contrato del matrimonio que hasta que la mujer soportase el olor aseo de ese curtidor. Los curtidores eran personas rechazadas. Por eso cuando dice la escritura, y Jesús se alojó en casa de un Simón curtidor, porque nadie se acercaba a alojarse allá, Jesús se alojó allá y rompió ese paradigma. Continuó y dice el versículo 5, respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento, pero al principio de la creación
varón y hembra los hizo Dios. Claro. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán Una una sola. sola carne. Los dos dicen, no Exacto. cuatro. Y Jesús lo enfatiza en el versículo 8, así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Ese versículo 8 es claro. Usted puede irse al original en griego, usted puede buscarlo y allí está claro. No serán ya más dos, sino uno. Claro. Este es un versículo contundente, antipoligámico, y esto trae paz en los hogares. Si es a veces con una esposa y hay problemas, ahora con 2, 3, 4, imagínense. La cantidad de problemas. Pero fíjese que, por medio del principio, ¿dónde está la revelación de Dios? ¿Dónde está el plan de Dios? ¿Dónde está el método de Dios? ¿Dónde se encuentra la monogamia? El plan de Dios era la monogamia, sigue siendo la monogamia, y en Génesis podemos encontrar, en Génesis capítulo 2, La monogamia, ¿qué es? Un hombre y una sola mujer. uno solo. Dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ahí está la revelación. Y más adelante, cuando Cristo menciona su amor hacia Israel y su amor hacia su iglesia, la novia de Cristo nos llama, dice que Él no es Dios de los filisteos, Él no es Dios de otras personas, Él es Dios de Israel. Y la novia de Cristo es la iglesia. No hay otra novia de Cristo. Todas las personas que quieren ser parte del cuerpo de Cristo tienen que ser la novia de Cristo. No hay otra persona, porque si servimos a dos señores ya sería adulterio espiritual y no sería el matrimonio monógamo entre Dios y la iglesia. Así que llámenos y dé su opinión con respecto a la poligamia. ¿Está Dios de acuerdo o no de acuerdo con la poligamia? Manuel Ballestas está en línea. Dios le bendiga, Manuel, ¿cómo estás? Amén, hermanita. Buenas noches. Saludo al pastor Ricardo, a usted y a los que están en el panel. Muchas gracias, hermano. Cuéntenos cuál es su aporte en esta noche. Bueno, yo pienso, hermanita, verdad, de que hoy en día es muy difícil de que las parejas se aburren y que como le parece que ya se cansó de vivir ya sea con diferentes sexos, entonces ya se aburren y piensan de que ya buscar otras parejas ya se sienten como más felices. Pero la palabra de Dios dice que Dios ha unido al hombre y a la mujer una sola pareja para que sean fieles toda la vida. Entonces eso se anima, ¿verdad?, a las personas de que Dios en ningún momento ha creado la poligamia, de que eso es algo falso, ¿verdad?, de que las parejas deben ser fieles unas a otras, así como en los tiempos de antes, hace como 10, 15 años más o menos. Bueno, mi mamá, ella siempre nos cuenta que la vida de antes de los matrimonios era muy diferente. Entonces hoy en día es muy difícil llevarse esa vida. Al igual como eran otros tiempos, pero al igual yo digo que el mismo tiempo de antes es el mismo tiempo de ahora, ¿verdad? Entonces esa era mi opinión para esta noche, opinar sobre el tema. Bueno, Manuel, muchas gracias por tu llamado. Te amamos en Cristo Jesús. Y usted síganos llamando al teléfono que están en pantalla, 368-4319. O sea que es mejor una sola por cuestiones mejor de entendimiento, ¿me entiendes? Bueno, aquí tenemos al hermano David Pérez con la hermana Mercedes. Tengo una pregunta para el hermano David. Hermano David, una pregunta. Fuera de la hermana Mercedes, ¿usted tiene otra esposa por ahí? Jamás. Una basta, ¿no? Es posible que cuando estaba en el mundo estuve pensando en eso, pero tampoco, a pesar, porque basta una. 3 o 4, ya eso viene a traer dificultades en el hogar. Así De es. todas maneras, pues estamos Pero, aquí. pero si no hubiera dificultades, tú la tendrías. Tampoco, porque Dios creó, pues lo que estaba diciendo el hermano, ¿no? Una sola esposa. Porque eso fue lo que hizo Dios al principio, ¿no? Así es. ¿Y ¿Alguien hace de...? cuántos años te casaste, hermano David? Sí. Tengo 40 años de estar casado. Pero Y- un hijito por la calle, no. Jamás. Y estuve en una empresa donde, mire, haciendo un análisis bien, las empresas, lo que era Electricaribe, electrificadora, empresas públicas, telefónicas, la mayoría tienen 3 mujeres, la mayoría. Fue una empresa que se prestaba para eso. ¿Pero Ahí- tres matrimonios oficiales o...? no, ellos tenían hubo su un matrimonio esposa, oficial? pero tenían Dos. sí, dos que más, llaman dos sucursales, dos ¿sabes? sucursales. Dos Las sucursales. quería Y es que eso es Y eso se ve poligamia. mucho en Barranquilla. Claro, ¿no? poligamia. Se ve mucho en Imagínense. Barranquilla eso.
Usted también tiene otra esposa por ahí. Fíjate que alguien nos decía, alguien hace mucho tiempo decía, no, para esto de la poligamia. Pues yo veo que los almacenes tienen su principal y su sucursal. Eso no se puede aquí. No, eso es diferente aquí. Eso es diferente porque aquí. fíjate que alguien nos decía, para ser polígamo o para, No tiene o para aplicación tener bíblica eso. esta manera de tener varias esposas, tú tienes que ser rico, decía esta persona. Si no eres rico, entonces esta ley no es para ti. Pero si tú eres rico y tienes riquezas, entonces Dios te manda a que tengas varias esposas. Entonces este es para el joven rico. Exactamente, nada más. Pero fíjate lo que dice Job, Pastor Armenta. Job dice, ¿y quién era Job? Job era un hombre riquísimo. Job tenía ganado, Job tenía muchos vacas, muchos animales, mucho dinero tenía Job. Job era un hombre riquísimo. Sin embargo, Job tuvo solamente una mujer y dijo, hice pacto con mis ojos. Job 31:1. Dice, ¿cómo pues había yo de mirar a una virgen? Quiero repetirlo, Job, el gran rico, el hombre recto, dice, era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Dice, hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Tremendo. Pero entonces tú estás tratando de demostrar que ni para los ricos es. No para nadie. Job era rico Así y Job es. no quería tener otra esposa. Correcto. Entonces, ¿qué estás tratando de demostrar? Si tú ahorita dijiste que los ricos sí pueden tener dos esposas. No, que precisamente hay una ola de que esta poligamia no es para todo el mundo, sino para la gente rica porque puede sostener económicamente a las demás esposas. O sea que los ricos sí pueden tener dos esposas. Tampoco puede tener. Tampoco. No, nadie. Entonces resuelve Al el asunto. contrario, Job está diciendo que Job, siendo hombre rico, él se dedicó a guardar su corazón puro ante Dios y a tener una sola esposa. Nada Exacto. más. Es interesante también conocer que hay algunos otros pasajes en donde vemos personajes bíblicos o personajes de la Sagrada Escritura que tuvieron muchas mujeres, pero era porque en la época de la monarquía y de los jueces, recordemos que el plan de Dios era que fuera un gobierno teocrático y no que fuesen reyes. Allí cuando viene la monarquía, cada rey que quería ser rey de Israel trataban de eliminar muchas restricciones para ganar votos, para ser elegido, como lo hacen hoy en día también. En Jueces capítulo 8, yo quiero compartirle esto porque algún televidente puede decir, pero aquí en la Biblia dice esto y allá están diciendo otra cosa. Ya miramos el plan original de Dios. Gedeón, versículo 30 de Jueces 8, tuvo 70 hijos que constituyeron su descendencia porque tuvo, ¿cuántas mujeres? Dice, muchas mujeres. Vuelvo y les repito, todo era porque las restricciones se acabaron aquí en la monarquía. Cuando uno mira Deuteronomio capítulo 21, que es otro texto también que es bueno tenerlo, porque ya comienza el pueblo de Israel, no la voluntad de Dios. Deuteronomio capítulo 21, y vamos a buscarlo porque estamos aquí en el panel para compartir también la Sagrada Escritura. Mientras buscamos el versículo, hay muchas personas que se agarran y dicen, pastor, no, pero es que si Abraham fue polígamo y finalmente fue al cielo, pues yo también puedo ser polígamo. O simplemente si Noé se pegó una borrachera y es bíblico, entonces quiere decir que Dios está de acuerdo con Otra eso. cosa importante es que, bueno, digamos, Pero la gente así. se pregunta, bueno, si la poligamia no es de Dios, entonces Abraham pecó. Claro, Y si Abraham pecó, entonces ¿cómo pudo ser el padre de la fe claro. y ser salvo? Así es. Y entrar al seno de Abraham, porque no dudamos de la salvación Totalmente, de Abraham. Abraham totalmente. fue salvo, entró al seno de Abraham. Hebreo. Entonces la pregunta es, ¿la poligamia es pecado o no es pecado? Yo te quiero responder eso de una manera sencilla. Yo pienso que tenemos que definir el origen de la palabra pecado, el significado. Pecado quiere decir no dar en el blanco. Te lanza un dardo y tiene que apuntar al blanco. El blanco simboliza la voluntad de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que en la medida que yo vaya conociendo a Dios con la ayuda del Espíritu Santo, yo tengo que apuntar siempre al blanco. Y todos los seres humanos, no todas las veces que lanzamos dardo apuntamos en el blanco. Por eso es que todos somos pecadores. Así es. Y por la misericordia de Dios, Él nos tiene santificado y nos limpia Amén. con su sangre. Entonces, eso quiere decir que todos erramos. Pecar quiere decir fallar, errar, equivocarse. Lo que pasa es que si yo le digo, tiraste este papel al piso, si yo te digo pecaste, tú dices, ¿cómo así que eso es pecado? Claro, porque te equivocaste. La Biblia dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Por eso Pablo lo dice. Entonces, eran personas que de una u otra manera estaban haciendo la voluntad de Dios, pero a través de su costumbre, de su cultura, le era permitido por la ley. Y en la misericordia de Dios,
Dios lo salvó. Eso no quiere decir que Abraham fue un hombre libre de pecado, fue un hombre pecador como todos. Todos nosotros somos pecadores, pero hemos sido redimidos por la sangre de Cristo y nosotros somos santos que pecamos ocasionalmente. Claro, y el caso es que Abraham tenía fe en el Señor, pero Dios no puede llamar a lo inmundo limpio, a menos que Él mismo limpie aquello. Dios nos puede llamar a nosotros limpios porque nos limpia con su sangre preciosa. Entonces, Abraham era un hombre que todo el tiempo ofrecía sacrificios en el altar. Ofrecía sacrificios en el altar delante de Dios. Y estos sacrificios que él ofrecía eran para cubrir sus pecados. Así es, Lo mismo no Gedeón. limpiaba, no Así que limpiaba. evidentemente Abraham era un hombre pecador, pero él Pero cubría iba, sus pecados. él iba. Entonces eso le daba Claro. entrada al seno de Abraham. Así es. Entonces, Arrepentimiento, exacto. de cierta Entonces, manera. fíjense que en Deuteronomio 21:15 lo dice: si un hombre tuviera dos mujeres, la una será amada, otra será aborrecida, etcétera, etcétera. Yo les traigo esto a colación porque algunas personas quieren apoyarse en aquí, esto. agarrando Exacto. aquí, correcto. Pero Creyendo está fuera- que la está palabra fuera- está autorizándolo. Exacto. Exactamente. Está fuera de todo contexto. Totalmente. Ahora, recordemos lo que Jesús. Ahora, en el pueblo judío, el esmijá es el rabí de los rabíes. Y en el pueblo judío, un esmijá podía cambiar la ley. Y Jesucristo fue un esmijá. Por eso Jesucristo dijo: oíste que fue dicho, mas yo os digo. Él comienza a cambiar. Que esto Claro. no lo puedes hacer, no. Eso fue por Moisés. Ahora yo digo, cualquiera que codicie Ujú. a una mujer ya pecó. O sea, nosotros tenemos que acoger hoy en día lo que Jesús nos está enseñando, porque Jesús vino a orientarnos y A a guiarnos, mostrarnos así es. cuál es la verdad. Así es. Y Jesús nos vino a mostrar eso. Amén. Y Él es el único que podía cambiar la ley. Amén. Pero quisiera hacer una pregunta, pastor. Fíjate, lo que dice la Biblia, lo que está Sí. diciendo el pastor Armenta, aquí dice: si alguno Aquí está. tuviere Eso, dos dos mujeres. mujeres. Dice: si un hombre tuviere dos mujeres. O sea, No no, está- es no que está- no está no es que dándole- no es que la no está Dios, empujando. no es que Dios está Claro. diciendo Tenlas. tengan mujeres, Correcto. yo les doy permiso de tener mujeres. Y si algún loco tiene dos mujeres, la una será madre, la otra aborrecida, tiene que responsabilizarse por ambos hijos. Exacto. Claro. Y Ya- eso- ya metió la pata y Entonces, pues ya tiene que metió ser la pata. responsable. Lo que estaba es regulando una metida de pata. Exactamente. Y eso- Es como dice alguien: si alguien, por ejemplo, mata el animal de su vecino, hay una regulación. No está diciendo que mate, no está diciendo que mate a su animal. Algo así como que si te da cáncer de pulmón, bueno, vamos a hacerte algo así, vamos a tratar de curarte, pero no te está diciendo fuma para que te dé cáncer de no, pulmón. no, eso no. Porque Fíjate, Deuteronomio eso- 21, sí. versículo 15, dice: si un hombre tuviera dos mujeres, muchas personas se agarran de ahí, ¿no? Para decir: si un hombre tuviera dos mujeres, la una amada y la otra aborrecida, y la amada y la aborrecida hubieran dado hijos, y el hijo primogénito fuera de la aborrecida, el día que hiciera heredar a sus hijos lo que tuviere, no podrá dar el derecho de la primogenitura. La palabra primogenitura aquí es lo que sobresalta en este versículo. Claro. Y Jennifer, algo interesante, esto no era común, la bigamia, porque traía muchos problemas. Es que si con una esposa hay problemas, Correcto. ahora con dos o tres, ¿cuántos problemas no habría? No solamente los financieros. Entonces, en la voluntad de Dios, Dios en su sabiduría dijo: con una es suficiente. Así es. Ahora, cuando alguien, no sé si el que llamó hace rato, mucha gente mira el matrimonio como sexo, y el matrimonio es mucho más que sexo. Así ¿Ves? es. Fíjense, y el problema que había en la antigüedad era ese, que la gente oriental, la mujer, se casaba muy temprana de edad. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ya el hombre tenía 20, 30, ya la veía toda viejita y todo lo demás. Pero usted le pregunta a esta pareja tan hermosa que está aquí, tienen tantos años y ustedes se siguen amando. Porque el matrimonio no solamente es sexo, el matrimonio es mucho más, donde el amor incondicional, el amor ágape, se demuestra en todo momento, y eso es lo más hermoso. Y fíjate que en este versículo dice la cualificación sí. Eso es importante notarlo. Dice: si un hombre tuviera dos mujeres, no está autorizándole, la Biblia no está diciéndole tengan dos mujeres y Dios está de acuerdo con dos mujeres. No, porque en el versículo 22 nos damos cuenta de lo mismo. Si alguno hubiera cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciera morir, lo colgaréis en un madero. O sea, no está dándole Claro, no hay oportunidad. ninguna contradicción No en hay la ninguna escritura contradicción. acerca de que Dios es un Dios que solo aprueba la monogamia. Una Dios pareja. no aprueba Así es. la poligamia. Sin embargo, lo que trajo confusión fue realmente que Abraham tuvo dos esposas, que David tuvo 8 y que Jacob tuvo 4 y que otras personas tuvieron, como el esposo de Ana tuvo 2. Entonces, esto no quiere decir que porque estos hombres eran de Dios, no quiere decir que todo lo que ellos hacían Ujú. era de Dios. Claro. Porque sería entonces legalizar el adulterio que hizo David, Claro. sería legalizar todo lo malo que hicieron. Simplemente ellos no tenían toda la luz y la revelación de Dios ha sido gradual. Aunque ya estaba revelado, aceptemos que Jesucristo trajo más luz que al principio. Claro. Porque al principio dice de dos
los dos eran una sola carne, pero no tenían tanta luz como cuando Jesús vino y trajo todavía más luz, y Jesús trajo lo mismo, Claro. los dos eran una carne. Entonces, no podemos decir que estos hombres, aunque eran grandes hombres de Dios, quien dice que David no era un gran Eran hombre de Dios, perfectos sin taches, ¿no? él cometía errores, y indudablemente tenemos que aceptar que lo que David hacía al coger varias esposas fue un error que se transmitió A Salomón. a su hijo Claro, Salomón. Claro. aunque en la ley de entonces David, en la costumbre, como el caso de Abraham, por ejemplo, el rey tenía derecho a escoger, tener varias mujeres, un harén. Por eso que él toma a Betsabé, pero no se da cuenta que es casada. Es casada, y ahí era prohibido. Por eso que después lo manda a la guerra para quedar libre. Pero ya miramos la consecuencia de eso, ¿verdad? La consecuencia, Claro. que no valió ayuno ni nada de esas cosas, pero su hijo murió. Y esto es lo interesante. El caso de Abraham tuvo a Sara, tuvo a Sétura, inclusive después de haber muerto Sara, toma a Sétura, y tenía varias concubinas. Pero eso fue en la época patriarcal, donde ellos adquirieron costumbres de los cananeos, de los egipcios, fueron Las premiados. costumbres, ¿no? Las Las costumbres cómo degeneran el corazón de un creyente. Exacto. Inclusive. Hay Corrompen. personas que dicen, no, yo me voy para Europa y allá el vino no es pecado, porque es una costumbre, pero el vino es pecado en cualquier lugar, o sea, no es la costumbre la que nos salva. En Alemania no te toman gaseosa, tú pides una gaseosa en Alemania es una ofensa. Correcto. Allá ellos están acostumbrados a Allá tomar es su santificado el alcohol, pero aquí en Colombia sí es La pecado. democracia tampoco era aceptada por el Señor. Claro. Y sin embargo, en el tiempo del rey Saúl, la gente se desbocó a elegir a un rey en forma democrática. Correcto. No era en forma democrática. Lo que Dios quería era que el rey fuera elegido en forma teocrática, que Correcto. fuera Dios el que eligiera al líder, que eligiera, porque indudablemente, si un pueblo no tiene un líder visible, eso es un alboroto. Ahí tenemos La que mejor tocar. forma fue cuando Moisés dirigía al Correcto. el pueblo anduvo en su mejor momento, atravesó el mar Rojo, estuvieron en el desierto y los metió a la tierra prometida con otro líder, Josué. O sea que el plan de Dios sí es que Teocracia. que haya un líder, la Exacto. teocracia, Teocracia. a un hombre de Dios que dirija, que lleve, no que sean 10 personas que gobiernen, como en Colombia, ¿verdad? Manda la corte, manda el juzgado, manda todo el mundo y nadie Ahora, manda. fíjate que Dios todo el permitió, mundo manda Dios y nadie permitió manda. la democracia cuando escogieron a Saúl. Dios la permitió, pero no quiere decir que estaba de acuerdo con eso, Exacto. en cierta manera. Es que es bueno y aclarar mira eso. las consecuencias de que el pueblo haya escogido Mira, a ese rey Saúl. Dios en su voluntad, podemos decir entre comillas, permisiva, Dios respetó el libre albedrío del pueblo. El pueblo quería tener reyes como los demás pueblos. ¿Es? Lo mismo que la Entonces- poligamia. Exacto. Correcto. Entonces, pero Dios no estaba de acuerdo con eso. Y miramos la consecuencia del reinado de consecuencia, Saúl. ahí está. Todo lo que generó en el pueblo. Ujú. Todo lo que generó. El final, su ¿Pero final por qué? fue terrible. Porque se apartaron. Dios nos dice, mire, Antonio, usted tiene que seguir este camino. Pero yo un momento digo, no, yo voy a coger este camino. Ah, bueno, entonces cógelo. Pero Sí. es que Dios ya te está mostrando el rutero a seguir. Y ahí se apartaron y miramos la consecuencia. Ahora, hay que tener mucho cuidado, pastores y a los televidentes, que es bíblico, ojo. No es bíblico cualquier cosa que usted ve aquí en la Biblia. Claro. ¿Ves? Bíblico quiere decir lo que es la voluntad de Dios, el apuntar al blanco. Por eso Pablo dice, yo prosigo al blanco en la santificación. Hay cosas que están escritas aquí que no se deben hacer. Porque lo lindo de la palabra de Dios es esa, que te narra los errores para que nosotros no los volvamos a cometer. Claro, porque si muchas personas dicen, no, pero es que no era un gran hombre de Dios, pero se emborrachó, y como se emborrachó yo también me emborracho. No quiere decir eso. Usted tiene que cumplir las leyes de Dios y las cosas buenas que nos muestra la Biblia. Pastor Jesús, ¿qué opina usted? ¿Qué opinaría Dios si viera todo este caos de la poligamia hoy en día? ¿Estaría o no de acuerdo con esto? Pues pienso que Dios nunca ha estado de acuerdo con la poligamia. No fue su plan perfecto desde el principio. Podemos ver que Dios hizo un hombre y una mujer. Si hubiese sido el plan de Dios que el hombre tuviese varias esposas, pues costillas le sobraban para hacer 2 o 3 más, ¿verdad, hermano? Claro que sí. Solamente Dios sacó una costilla y le hizo una esposa. Hubiera podido sacarle 3 costillas más. Claro. Pero ese era el plan de Dios. Y vemos más adelante los grandes problemas que tuvieron estos hombres de Dios por haber caminado en el sendero que Dios no había trazado. Sin duda alguna, la cultura de esas naciones y de aquella época influyó mucho en estos hombres de Dios. Fueron afectados de manera negativa y siguieron el mismo rumbo. Israel fue afectado por aquellas culturas donde ellos habían entrado y vinieron a hacer las mismas cosas por las cuales Dios había aborrecido a aquellas naciones. Y las consecuencias no se dejaron esperar. Dios no está de acuerdo con esto. Porque en los escritos del Nuevo Testamento, Pablo, Pedro y los demás, el mismo Señor Jesús,
dan su parecer por el poder del Espíritu Santo de que cada hombre tenga su propia esposa y cada mujer tenga su propio esposo. Así es. Sí, es que eso a uno le huele como a pólvora. Le huele a pólvora que ellos dicen, bueno, los que proponen la poligamia también proponen de que Jesús no fue célibe. Que era De imposible. ahí el asunto de la película de Leonardo da Vinci. De Leonardo da Vinci, esta película que pone a dudar sobre la existencia de los escritos sagrados y dicen que Jesús se casó y tenía una hija y que esa hija tenía unos escritos y toda una película. Una Así es. historia película. fantástica. Pero eso, podemos decir, Satanás, llegaste tarde, porque ya la verdad ha sido diseminada, la historia es reconocida Así es. y ahora le queda cuellón tratar de cambiarla porque ya nadie va a creer tal herejía. Y ahí es donde ellos se basan para armar toda una película. Dice que cuando Da Vinci pintó a los 12 en las últimas cenas, que el que estaba al lado no era Juan. debía ser Juan, como lo pintó con el pelo largo, dicen que era María Magdalena. Y María Magdalena era la esposa de Jesús. O sea, una cosa completamente herética. Ningún evangelio dice que María Magdalena fue la esposa ni la novia de Jesús, ni nada por el estilo. Simplemente María era una mujer que amaba a Jesús con el amor ágape, y Jesús nunca tuvo esposa, porque si hubiera tenido esposa, estuviera ahí recibiendo la herencia en la cruz. Estos proponentes. Pero en la cruz no estaba sino la mamá, estaban María Magdalena, estaban otras personas, no había hijos, no había hija, nunca ningún escritor dice que Jesús tenía esposa, nunca hubo tal boda, que quieren torcer tanto la cosa que dicen, no, la boda de Caná es la boda de Jesús con María Magdalena. No, tremendo. Jesús se casó con María Magdalena, luego tuvo una hija y entonces Jesús no podía ser célibe, porque es imposible para un hombre ser célibe, imagínense Correcto. esa cosa, cuando es una cosa absolutamente falsa. Jesús fue un hombre célibe, no solamente Jesús, sino que Pablo también, la mayor parte de su vida fue un hombre célibe, porque con el poder del Espíritu Santo sí se puede llegar a ser célibe como un ángel lo es. Entonces es importante destacar, ¿verdad?, que se ha tergiversado, porque hay maldad. Cuando yo tengo maldad en mi corazón y yo quiero coger la Biblia, yo la puedo torcer. Yo puedo inventar cualquier cosa, no, yo puedo empezar a torcer y decir que Dios quiere que nosotros nos vayamos para el planeta Luna o nos vayamos para Marte, y porque habla del hombre lunático. Entonces, si habla del hombre lunático, debemos irnos a Luna. O sea, se pueden armar cualquier cantidad de teorías. Sin embargo, hay que estar tranquilo, sentado en la barca y parado en la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de la poligamia? No, definitivamente Es pecado, no. es pecado. La monogamia es lo de Dios. Dios hizo Así es. un hombre con una mujer. Es más, si nosotros nos ponemos a ver desde el punto de vista lógico, Natural. intelectual, Correcto. una vez mi hermano le preguntó a un árabe, yo estaba ahí por casualidad, y le preguntó, oye, ven acá, a ti te permiten tener varias mujeres, ¿verdad? 7, 8, ¿qué? Chévere, por ahí dice, no, primo, yo nada más tengo una. Si pote el lío, voy a tener 2. Estamos hablando de un millonario. Claro. Y estaba diciendo, inteligentemente, aunque su religión se lo permite, está diciendo, tengo cipote lío con una y voy a tener ahora un lío con 2. La lógica le señala que no. La lógica está señalando que la poligamia es un fracaso. Así es. Esta poligamia es algo contra la Puede naturaleza de funcionar, Dios. puede funcionar por algún tiempo con espíritu de brujería, nada más. Claro. Los espíritus de brujería manipulando Dominando. ahí, pero si la persona se quiere sentir libre, como Dios creó a la persona, nunca se va a sentir bien viviendo en un lugar de poligamia. Esta poligamia es un pecado. Conocí el caso de una pareja que la esposa no quiere que su esposo se case otra vez, pero él le dijo que sí, que es de Dios. Entonces ella está sufriendo por dentro. Dice, pues ya, cuando llegue la otra muchacha que es más joven que yo, Más voy bonita. a pasar a ser la muchacha de servicio. Claro. Esta poligamia es algo pecaminoso. Está preocupada la joven. Porque es contra de la naturaleza de Dios, es contra de lo que Dios ya estableció desde el principio. Y si una persona va en contra de lo que Dios ya ha establecido, está pecando. Está diciéndole, Dios, no me importa lo que tú has establecido, no me importa lo que tú has hecho, Ahora, una pregunta no me importa que lo que tú haces. quizás la gente está, bueno, pero si la constitución física del hombre, el hombre tiene una constitución física para seguir sexo muchos años, es verdad, y la mujer no tiene tal constitución física, porque la mujer tiene una constitución física para cierta cantidad de años su deseo Funcional, sexual. correcto. Su deseo sexual. Entonces dice, mira, ahí está demostrado, de la mujer a cierta edad ya no funciona, en cambio yo estoy fresco, yo estoy con ganas. Entonces, ellos justifican que eso es un elemento para justificar la poligamia. Pastor, entonces hay que decirle a esa persona que mientras la mujer está en su producción, que permite que ella tenga 3, 4, 5 hombres. Claro. Claro. Lo mismo, sí. Mira, hay personas que
que dicen de que en la Biblia, en el Antiguo Testamento, no hay un ejemplo de un monógamo. Y en Génesis 7:7 está bien claro. Lo que pasa es que, como dice el pastor, cuando la gente no quiere ver lo que debe ver, Claro. no la ve. Sí. Génesis 7:7 dice: y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos. ¿Qué más dice? Su mujer. Su mujer y las mujeres de sus hijos. Se dan cuenta que Noé tenía una sola mujer. Claro. Noé estaba haciendo la voluntad, estaba apuntando hacia el blanco. Ujú. ¿Ves? Esto es lo interesante. Dice, no, es que no aparece. Yo tuve que mostrarle ese texto. Mira lo que aquí dice. Y tratan después de callarse, pero por mucha satisfacción que el hombre quiera tener 1, 2, 3, 4, eso le trae problemas. Y vuelvo y lo repito, ojalá ese hombre permitiera que su esposa también tuviera 3, 4, 5 hombres, a ver si le va a gustar. Así Ahora, es. hermano David, ¿usted qué opina de lo siguiente? Supongamos que la iglesia cristiana en Barranquilla apruebe la poligamia y entonces empiece todo el mundo a casarse 1, 2 y 3 veces. ¿Qué pasaría? ¿Usted qué se imaginaría, hermano David? Yo diría que es una locura. Prácticamente sería una locura porque la verdad es que ellos, por falta de entendimiento quizás... No, pero para vivir en armonía. Para vivir, no, para armonía, para vivir en armonía Está no difícil. se necesitan tener 7, 5, 8 mujeres, 20. Una basta para vivir, como dijo. Ajá, y si el hombre tiene ganas y la mujer ya no puede, ¿qué debe hacer? Bueno, eso ya si tiene que, si el hombre pues, Haga ejercicio. más bien se podía No, tenerse el de que dominio propio. si Dele la vueltas al parque. Si El la fruto persona del tiene Espíritu nos da conocimiento dominio propio. de lo que es verdaderamente él ha realizado, yo pienso que es una persona que puede realizarse verdaderamente con una sola mujer, porque no hay necesidad. Claro, No hay una pregunta, pastor. Perdona, Pastor, hay sí, un claro, ejemplo, bueno. salió por la televisión a nivel mundial. En la India, una mujer de casi 60 y pico, llegando a los 70, tuvo un bebé. O sea que todavía Bárbaro. Está activa. estaba activa. Tremendo. Estaba activa. Salió, eso no lo estamos diciendo acá mentira, Y salió. a nivel mundial. en Irak acabamos de ver recientemente que unos musulmanes se casaron con viejos de 40 años, se casaron con niñas de menos de 9 años de edad. Y eran bastantes, en Colombia también. Increíble. Aquí en Colombia, por el Chocó, También ocurrió lo mismo. hay un señor que tiene 8 mujeres y 28 hijos y vive en una casa, la cocina grandísima, tiene 3 estufas, 3 neveras. ¿Por qué? Porque los 28 niños no dan basto con lo Claro, que... claro. Fíjense, Exacto. fíjense Pero que, hay una son ventaja, 28. de vivir todos juntos, porque un solo sancocho alcanza para todos. sí, pero Ay. fíjense que, Son 28, Hay un descuento ahí, un salió- descuento. pero eso es lo que salió por la dicen, pero televisión. si nada más, Sara, cuando tuvo a su hijo y Agar tuvo ¿Qué a su problema? hijo, ¿Qué problema? miren los problemas que aún estamos viviendo. Consecuencias, eso- Israel y Arabia. Por eso. Vamos a miren ver, las consecuencias claro, que así estamos es, viviendo. consecuencias nacionales. Pastor, una pregunta. Hay unas personas o proponentes del poligamia que dicen, yo hago esto no por sexual, sino porque está estipulado por Dios, porque David fue honorable, y si David fue honorable, yo también lo hago por ser honorable. Entonces, ¿será posible, pastor, hacer esto por honorabilidad o porque es algo sexual? ¿Cómo podríamos definir la poligamia? ¿Será que puede Pastor- haber algún sentido Pastor bueno Jesús, ¿usted en cree que todo eso es esto? honorable? Bueno, depende del aspecto cultural en que se mire. De pronto para algunos, en algunas culturas diferentes a la nuestra, será honorable, pero como los colombianos somos tan buenos para copiar las otras culturas, ¿verdad? Vemos, por ejemplo, en el caso de los musulmanes tienen establecido en el Sagrado Corán, como llaman ellos, que por causa del adulterio, los hombres pueden tener 4 esposas legítimas para no adulterar. Entonces, han torcido de tal manera la escritura para poder dar rienda suelta a sus instintos y a sus malos deseos. Pero Dios nos guarde, a la iglesia cristiana y a los verdaderos creyentes, a los verdaderos hombres de Dios, nunca van a acceder a estos temas o abrazar, digamos, una ley que permita tal cosa, porque sería pecar contra Dios. Mire, por ejemplo, el ejemplo de José. Cuando aquella mujer, la esposa de Potifar, trató de seducirlo en muchas ocasiones, y él dijo, ¿cómo podría yo pecar contra Jehová? Hay que pensar primeramente en el Señor y luego en nosotros mismos. Y los que hemos abrazado la cruz de Cristo, sabemos que Dios nos ha apartado para una sola
esposa. Así como no nos gustaría que nuestra esposa tuviera otro por ahí escondido. Imagínate que nosotros pensamos en la posibilidad de que esto ocurriese. O sea, es tan fuerte este pensamiento, tan satánico, que está respaldado, mal respaldado en la Biblia, porque el rey David, tú sabes, Abraham y esta gente, Salomón. Jacob. Entonces uno dice Jacob, 4 hombres grandes, porque, bueno, la gente dice, no, pero no es grande, grande es el Dios de él. No, también hay gente grande, Así es bíblico. Destacables. No es bíblico. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, otra la gloria de la estrella. Y si tú quieres ser grande, dijo Jesús, puedes serlo. ¿Cómo puedes serlo? Ser el servidor de todo. Así es. Él no dijo, es imposible serlo. No, se puede ser. Así es. El mismo Pablo reconoce y dice, yo he sido más productivo que los apóstoles. Entonces, es tan fuerte esta idea del diablo, que ya yo la estaba aceptando, hermano. Pero no. Yo dije, no. Yo dije, no, porque es que se le puede colar a uno ese pensamiento. Claro. Uno tiene que rechazarlo, es completamente satánico. Claro, si lo hizo David, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Sí, porque lo hizo David, ¿por qué no lo puede hacer el pastor Jesús? Dios te guarde. O sea, pero fíjate que la opción, cuando a ti se te desliza el pensamiento hacia otra chica, entonces tú puedes empezar a justificarlo. Justifícalo en base a la Biblia. Fíjate, peor. lo empiezas a justificar en base a un adulterio que te estás planeando en la mente. Exactamente. Para después legalizar tu adulterio. O sea, es una cosa totalmente Entonces vemos que satánica. es algo sexual. No nos dejemos, hermano, no se deje, hermano David, no se deje meter ese cuento. Porque como estamos hablando de eso a veces se cuela. Claro. Pastor Ricardo, fíjense que recordemos que la gran mayoría de las personas que seguían a Jesús eran mujeres. Y el contexto en ese entonces era que la gente le tiraba el ojo a las mujeres y decían, esa es mía y es de él. Entonces Jesús, para proteger a las mujeres, les dijo a sus discípulos, cualquiera de ustedes que me las mire y me las codicie, ya adulteró. Se las puso pequeñitas. ¿Para qué? Para proteger a las mujeres que seguían a Jesús. Claro. ¿Es? Porque esa era una costumbre. Es ahora en los países árabes. Si ustedes van allá a Israel y por esa zona, no deje que su esposa vaya a dar un paseo, un tour en camello, porque de pronto no regresa. Porque el que está allá al pedido te va a decir, me gusta y te quedas conmigo. Ya, es propiedad. Así era que en ese entonces la persona decía, esta es mía y es mía. Recordemos todo. Así que damos gracias a Dios que nosotros sí somos la esposa de Jesucristo. Así es. La única esposa de Jesucristo, única esposa. la iglesia. Así es. Y cosa contraria sería adulterio espiritual, como lo explicó Claro. Pablo. Entonces por pastor, eso en Oseas está el relato de la iglesia como la esposa correcto. de Cristo. Pastor, No hay otra. ¿usted qué pensaría con respecto a esto que dijo ahorita la pregunta? ¿Esto de poligamia es algo netamente sexual o puede haber algo de bueno, algo de santo en todo este asunto? No. Todo eso son deseo de la carne prácticamente. Yo pienso que son tentaciones que nosotros tenemos que aferrarnos al poder del Espíritu Santo para que nos detenga de cometer esos errores. El caso, como dice el pastor de José, es un Así es. ejemplo. Se puede. Así Y es. Jesucristo nos enseñó también. Dominio propio. Se puede. Estuvo solo hablando con una mujer samaritana que no tenía cualquier reputación, ¿verdad? Y Jesús, la misión de Jesús, esas especulaciones que estabas mencionando, la misión de Jesús fue redimir al pueblo. Y esa fue su misión, la cumplió, resucitó y gracias a lo tenemos en nuestros corazones y pronto va a venir y vamos a reinar con Él y ese es el plan de Dios. A ese fue el propósito que vino Jesucristo, que dejó hijos, sigue teniendo hijos hoy en día. Nosotros somos hijos de Jesucristo. Mira qué tremendo el Levítico en medio de la profanación, en medio del pecado que Israel también ya estaba yéndose. En Levítico capítulo 21 nos dice la santidad de los sacerdotes. Y hoy nosotros también somos reyes y sacerdotes. Y mira lo que dice el versículo 14. No tomará viuda, ni repudiada, ni infame, ni ramera, sino tomará de su pueblo una virgen por mujer. Está diciendo una virgen el sacerdote por mujer. Dice, para que no profane su descendencia en sus pueblos. 21:14, ese sí es palabra de Dios. Porque ahí Jehová Dios soy. está dando un consejo Ahí al está. sacerdote En diciéndole, medio- tiene que coger una sola mujer. En medio del consejo humano, Dios da el consejo sagrado y divino. Dice, para que no profane su descendencia en sus pueblos, porque yo Jehová soy el que los santifico. ¿Qué hizo Salomón? Precisamente profanó la descendencia y
Y estas mujeres fue la consecuencia de que Salomón tomara 700 mujeres y 300 Ahora, concubines, fíjate, alejar Ahí su no corazón tuvo de Dios. sabiduría Salomón. Ahí se Ahí cachó. perdió la sabiduría. Ahí perdió toda Fíjate la que sabiduría. vamos a revisar el fruto de aquellos De hombres de Dios del Correcto. antiguo pacto. No podemos quitarle lo de hombres de Dios, Así es. que se casaron 2, 3, 4, 5 veces. Por ejemplo, Abraham. ¿Cuál fue el fruto de que Abraham tuviera 2 esposas? Tremendo. Un problema terrible. Terrible. Hasta Primero, hoy lo un vimos. problema nacional. Ujú. Isaac fue el padre de los judíos, al ser padre de Jacob, y único hijo. Y los descendientes de Ismael vinieron a ser los árabes. Hoy tenemos una lucha terrible en el Medio Oriente que finalmente va a explotar en la gran tribulación. Algo que comenzó con un error de Abraham por decirle Pecado. a Sara que podía... No, ni siquiera- Sara le dijo a Abraham que ni podía siquiera. llegarse a la sierva. Entonces, en ese momento lo que hizo fue complicar. La poligamia va siempre a complicar, va a engendrar un problema. Ahí Abraham se ganó un problema terrible. Pecado engendra pecado. Él siguió buscando a Dios y él siguió creyendo en el altar, Así siguió es. creyendo en el sacrificio de sangre y eso logró que Abraham pudiera salvarse, lógicamente, porque al presentar el sacrificio de sangre, la sangre del animal cubría los pecados de Abraham. Pero eso no quiere decir que la poligamia no dejaba de ser pecado. Exacto, fíjate la postura siguiente. De pronto Sara pensó que estaba haciendo bien, Ujú. y Abraham también, porque esa era parte ya de la cultura, porque se había permeado. Claro. Pero la voluntad de Dios está por encima Exacto. de toda cultura. Cultura, amén, y Esto costumbre. es importante. Así La es. voluntad de Dios está por encima de toda cultura. Amén. Tenemos una llamada de línea. Dios le bendiga, hermana. Tan cerca de ti, ¿cómo le va? Buenas noches, hermana, Dios los bendiga. Amén, bendiciones. Yo quiero aportar algo, hermana. Yo digo que todo eso se hace de tener 1, 2, 3 mujeres, y las mujeres de 1, 2, 3, 4 hombres, los que quieran tener, por falta de conocimiento de la palabra de Dios, porque son ignorantes a la palabra de Dios, nunca han leído la Biblia, no se les ha hablado, ni siquiera en el hogar se les habla, los padres no le hablan de eso, no le dicen nada, al contrario les permiten todas esas cosas a sus hijos, y llegan a casarse y siguen en ese mismo plan, ¿verdad? Fornicando, adulterando, y todo está bien, según todo está bien, y se puede dejar hoy y ya no me gusta ético, porque no tienen el conocimiento de la palabra de Dios. Pero eso no quiere decir que Dios está de acuerdo Claro, con ellos, claro. y que les acepta eso. Totalmente. Eso es un pecado Así delante es, de Dios. así Y es. un día ellos estarán delante de la presencia de Dios y serán juzgados por eso si mueren en ese estado, pues. Ahora, que nosotros, con el conocimiento que tenemos de la palabra de Dios, que somos miembros de la iglesia, bautizados en agua, en el Espíritu, que tenemos años, que tenemos ministerios, hagamos eso, que seamos casados y luego salimos metiendo un adulterio y escondida a otro y así, ya eso no es una cosa que es ignorancia. Ya nosotros sabemos que eso es pecado, y que no está permitido, porque la palabra de Dios nos dice, más vale mejor que no me hubieras conocido, Claro. que después de haberme conocido, volver como el perro al vómito y a la puerca lavada al fango. Eso es tremendo. Pastores, ninguno, así el que esté sentadito en la silla, que no haga nada, sino que esté siempre ahí sentadito escuchando palabra, pero que vive una vida así en santidad, de pronto sale haciendo eso. No es por ignorancia, por lo menos nosotros que todos los días nos están enseñando en la iglesia, ustedes con este programa tan bello, que están dando el conocimiento aún a los que no son cristianos, nada, que ven este canal. Así es, mi hermanita, muchas gracias por su No, y fíjate aporte. que es muy importante ese aporte. Se Así siente es, así el es. temor de Dios de esta hermana Amén. que comparte. Barranquilla es una ciudad polígama. Así es. Aquí la gente tiene su esposa aquí y tiene su querida por allá y su otra querida por allá. Eso es poligamia, eso Ajá. es poligamia y eso es un pecado. Y Así usted es. tiene que darle cuentas a Dios y usted no se va a dejar engañar de que digan de que no, que es una cosa que Dios acepta, que Dios No. permite, que Dios prefiere que yo tenga 2 No. o Dios prefiere que yo tenga 2 mujeres. Eso es absolutamente un pecado. Hay Es una un pecado, discoteca, así hay una discoteca que se llama Pecado. Pecado. Una P, una K y una D. O sea, pecado. La gente sabe, como decía la hermana,
que están cometiendo pecado. El adulterio es pecado y Dios no solamente llama adulterio al que se acuesta en la cama, sino al que codicia Amén. una mujer en su corazón, está Así cometiendo es, pecado. así es. Por lo tanto, debemos levantarnos contra todo eso y entender que solo es la monogamia y que la monogamia es el plan perfecto de Dios y que nosotros no vamos a permitir, aleluya, que eso entre dentro de la iglesia. Vamos a golpear eso en el nombre de Jesús. Amén. Exacto. Yo quiero continuar con dos aspectos interesantes lo que está, para encadenar lo que está diciendo el pastor Ricardo. En nuestra cultura se nos ha enseñado que el hombre, para que sea hombre, tiene que tener varias mujeres, si no, no es hombre. Ujú. Quien piensa así está equivocado, tiene problemas de identidad, Amén. porque aun si uno puede ser soltero y sigue siendo hombre. Amén. Yo quiero recordar el pasaje de Jesús, cuando dijo, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Y luego el otro miembro que Jesús utiliza es, si tu mano te es ocasión de caer, córtalo. Y se lo está dirigiendo a dos personas, al hombre y a la mujer. Al hombre hace referencia a los ojos, porque a nosotros todo entra por los ojos. ¿No ves? Pasa una belleza a cualquier mujer y enseguida se nos quieren salir los ojos. El Señor sabe que esa es nuestra debilidad. Entonces, ¿qué nos dice Jesús? Sácalo. Esto no quiere decir que nos vamos a sacar los ojos. No, en el sentido metafórico es cambia la mirada, ¿verdad? Y en la mujer hace referencia a las manos. ¿Por qué en la referencia a las manos? Porque la mujer no puede resistir tanta caricia de las manos. Mujeres que permiten que le estén acariciando, perdió el año. Así es. Entonces Jesús dice, córtalo. Entonces tampoco vamos a tratar de estar acariciando a una mujer que no es la propia. Amén. Para entrar en el reino de los cielos, tenemos que obedecer ese mandato de Jesús. Por eso una persona que esté viviendo en adulterio, en fornicación, no entrará en el reino de los cielos. Amén, así es. Claro, y continuando con el análisis de personas que fueron polígamos, bueno, ¿cuál es el fruto? Salomón tuvo 700 y 300 esposas y concubinas, y Salomón a través de estas mujeres dañó su corazón, Sí. porque aquellas mujeres le inclinaron su corazón hacia el mal. Así que, ¿cuál fue el fruto en la vida de Salomón de la poligamia? Así es. Fue la destrucción de la vida desgracia de su vida. de Salomón. Porque si dijéramos, bueno, hay aquí en la Biblia una historia de un hogar polígamo que engendró profetas y ministros y pastores y fueron ungidos de Jehová, no hay ni un caso así. Todos los casos donde hubo poligamia se frustró el plan de Dios para Totalmente. dicho matrimonio. Así es. Lo continuó un hijo por allá, pero no era el plan No era el plan de familiar. Dios. El plan familiar fue afectado. No fue fructífero. El otro caso, David también tuvo varias esposas. 8. ¿Cuál fue el problema de David? Bueno, al estar en ese ejercicio de 8 y 1 y 2 y 3, quiso otra. Así es. Quiso otra. Ajá. Si él hubiera puesto un freno a eso desde el comienzo, no hubiera tomado a Betsabé. ¿Y cuáles son las consecuencias Pero del lo que pecado de dice el Betsabé? pastor Armenta, claro, Horrible. como él sabía que podía tener varias, le caminó a esa. Claro, así es. Si él hubiera entendido el plan de Dios que era revelado a Adán y a Moisés, Así que es. Moisés tuvo una sola mujer, él hubiera cambiado de actitud, hubiera tenido una sola mujer David y no hubiera cometido ese pecado. ¿Y sabe qué hubiera pasado si David no hubiera cometido ese pecado? Algo tremendo. Amén. Tuviéramos ahora mejor. Tuviéramos ahora a un David mucho más poderoso, a una Israel mucho más poderosa, porque el pecado de David, tú sabes que eso comenzó así. Declinó. Saúl, David, y después para abajo todo eso. Absalón. El reino se vino abajo. No lo paró nadie. Allá fue reventado por Babilonia y fue destruido por los asirios. Así que el fruto del matrimonio múltiple de David fue muerte, fue confusión, fue desastre. Una de las cosas que Dios le reprendió a David fue que su hijo iba a tener sus propias mujeres Tremendo. en público. O sea, una cosa Vergonzosa, tremenda. O sea, vergonzosa. Dios estaba apuntando a uno de sus errores. Claro. Dios estaba apuntando a una de las cosas que David había enfocado mal, había errado en el blanco.